Le queremos agradecer a Pablo Domenicini, que es rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, que nos atienda. Pablo, Gustavo Sacañero lo saluda, nuevamente gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, Gustavo, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, plantear esta situación, esta movilización, las repercusiones por estas políticas económicas de Javier Milei que afectan de una manera muy acuciante, muy dramática y con una salida que no se ve a corto plazo, o mejor dicho, que no se ve una salida, y este reclamo que vienen haciendo ustedes. Concretamente, ¿cuál es la situación como consecuencia de esta decisión del gobierno de Javier Milei, más allá del depósito o el 70% de aumento para el mes de abril, otro 70% que dicen de aumento para el mes de mayo, números que a lo mejor no cierran o no llegan? ¿Cuál es la situación, Pablo? Bueno, la situación real hoy es muy crítica en todas las instituciones universitarias del país, sí, y tiene que ver básicamente con 4 puntos que son los que estamos reclamando y son los que explican por qué la movilización de hoy. Por un lado, no hubo ninguna transferencia de los programas de asignación específica que nos permiten a las universidades desarrollar, por ejemplo, investigación, fortalecer nuestra extensión, o el más visible de ellos, función salud para aquellas universidades que tienen hospitales a cargo. Desde la asunción de Javier Milei, la transferencia de estos programas está en 0. Segundo punto es el freno de todas las obras de infraestructura universitaria, que está obviamente en el marco de el paro de la obra pública nacional, que es entendible en un punto, pero que también decimos se podría gestionar con mayor inteligencia. Frenar, por ejemplo, obras que están certificadas en más de un 90%, le va a resultar mucho más caro al Estado que terminarlas. En tercer lugar, la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores de las universidades, tanto docentes como no docentes, que en estos 4 meses han perdido aproximadamente un 30% respecto al acumulado de la inflación. Y el cuarto y más urgente tiene que ver con el congelamiento de la partida de gasto de funcionamiento, que dentro de esa denominación se engloba todo lo que la universidad invierte y gasta para cumplir con sus funciones esenciales, todo lo que no es pago de salarios, es decir, pagar tarifas, comprar mobiliario, hacer mantenimiento, bueno, algunos programas de investigación específicos y demás. Esa partida, al no haber ley nacional de presupuestos, al no haberse actualizado el presupuesto 2023 para el 2024, las universidades recibimos la misma cuota en febrero del 2024 que en enero del 2023, con un 350% de inflación acumulada. Con lo cual se está haciendo muy, pero muy difícil cumplir con nuestras funciones, seguir manteniendo la universidad abierta. Eso es lo que vamos a poner en visibilidad con la marcha de hoy, que esperamos que sea masiva, que tiene una única consigna, que es en defensa de la Universidad Pública Argentina, y a la que han adherido un amplio abanico de sectores sociales, partidos políticos, sindicatos, expresiones de los artistas, periodistas, y bienvenidos sean a poner en valor lo que significa la universidad pública para la sociedad. Pablo, muchos dicen que todo esto que usted está haciendo referencia, la sumatoria de todos estos sectores, es de alguna manera cómo se utiliza políticamente, o esta situación acuciante con un reclamo justo, se politiza por quienes intervienen también en esta marcha por fuera de los integrantes de las universidades. No, lo cierto es que la única consigna que va a encabezar la marcha hoy y que va a estar presente en el escenario es en defensa de la Universidad de Caracas. Pablo, bueno, me parece que lo hemos perdido. Ahora, si no, lo habíamos perdido por un segundo. Sí, lo escuchamos, Pablo. Por favor, les decía, la única consigna que va a estar hoy en el escenario es en defensa de la Universidad Pública Argentina. Se va a leer un documento que está consensuado entre los actores del sistema universitario, entre los rectores y las rectoras de las universidades nacionales, los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria Argentina y los gremios docentes y no docentes. Como decía antes,
bienvenidos sean. Después estamos enormemente agradecidos a todas las expresiones de apoyo y de acompañamiento que lo que hacen es poner en valor lo que significa la universidad pública, gratuita y de excelencia. Y claro que ahí está la política, y nos parece bien que haya expresiones de acompañamiento que marquen que la salida al desarrollo del país no es ahogando a la educación, no es quitándole financiamiento al conocimiento. De hecho, hoy van a marchar seguramente muchísimos estudiantes que están a favor de el gobierno nacional en distintos aspectos, pero que no están a favor de que su universidad, el lugar que les está permitiendo formarse, pensar en un futuro mejor, tenga un recorte de tal magnitud. No, sí es cierto, el tema de la educación, la salud y la seguridad me parece que son derechos que tiene que tener el ciudadano, y creo que el gobierno tiene que estar presente, el Estado tiene que estar presente, porque eso de liberar todo te lleva a muchos conflictos que después el Estado tiene que intervenir de alguna manera, como el tema de las prepagas, ¿no? Me parece que en algunos casos uno puede estar de acuerdo en que había que recortar algunos gastos, que había que hacer algunas reformas, todo eso luego de un relevamiento para saber qué está bien y qué está mal, porque si vos pensás que en una casa hay 10 que no trabajan y cerrás la casa y los otros 5, ¿qué pasa? Bueno, me parece que por ahí puede ser un error. Esta pregunta tiene que ver para entender la otra campana. Uno lo escuchaba al diputado Nahuel Sotelo, donde hacía referencia a que había deudas del gobierno anterior con la universidad en octubre, en noviembre y en diciembre, que este gobierno cuando asume lo saldó, y el año pasado no había un reclamo. De alguna manera como estableciendo, lo que decíamos al comienzo, una cuestión política más allá de esa recesión económica y ese golpe económico que está recibiendo la universidad. ¿Esto es cierto lo que decía Sotelo, Pablo? Lo primero a lo que se refería Sotelo es cierto. Cuando asume el gobierno de Javier Milei se adeudaban 3 meses de la partida de gasto de funcionamiento y han sido saldados en el mes de enero de este año. Lo segundo no es así, hay que explicarlo bien. El presupuesto de las universidades se actualiza, vuelvo a decir, año a año en el marco de la Ley Nacional de Presupuesto. Es decir, en el 2022 se votó el presupuesto para 2023 y se aumentó el presupuesto universitario casi en un 100%, se dobló, con lo cual arrancamos las universidades de 2023 con una buena base presupuestaria, pudiendo proyectar y tener previsibilidad en lo que íbamos a hacer durante el año. Está claro que después la alta inflación de la economía de nuestro país va complicando el mes a mes, pero también durante el 2003 hubo reclamo de los rectores en este sentido y hubo 2 cuotas extraordinarias que el Ministerio dio. El gran problema de este año es que no hay ley de presupuesto 2024, con lo cual por primera vez en los últimos 20 años ha quedado congelado el presupuesto a valores de 14 meses atrás, con una inflación de más de 350% acumulado. En esa parte, lo que dice Sotelo no es cierto en el rigor técnico de la actualización que sí hubo los años anteriores. Pablo, ayer después de que hablara el presidente de la Nación, Sandra Petovelo anunció, le pregunto esto para saber si es cierto, porque uno dice blanco y el otro dice negro, te mandamos y no llegamos, bueno, y en el medio estamos aquellos que en un partido de tenis, ¿no? ¿Viste? Miro para un lado, miro para el otro y no termina nunca. Dijo que... Por eso hay que hablar con mucha... y por eso... de las cosas técnicas. Es cierto lo que anunció el Ministerio del Capital Humano ayer. Han enviado la cuota presupuestaria de gasto de funcionamiento del mes de marzo con una actualización del 70%. Y también en el día de ayer, unas horas antes de que realicemos la conferencia de prensa convocando y explicando cómo iba a ser la movilización de hoy, hemos recibido una nota formal en el Consejo Interuniversitario Nacional, los rectores,
citándonos a una reunión para el día 30 de abril para conocer cuál es la mirada del gobierno, una nueva propuesta, entiendo, de una actualización de otro 70%, y los rectores hemos contestado inmediatamente que sí, que obviamente que estamos abiertos al diálogo, que el 30 vamos a ir a escuchar a la ministra, a ver cuál es la propuesta, y que claramente lo que nosotros queremos es poder solucionar la situación para que nuestras universidades funcionen como corresponde, para poder cumplir con nuestras funciones esenciales. Pablo, cuando la ministra habla de un 140% acumulado, porque hace referencia al depósito del 100% de los gastos de funcionamiento, como decía recién, de universidades nacionales, el aumento del 70%, con un incremento acumulado del 140% en concepto de actualización. ¿A qué se refiere ese 70%, el 100%? Porque usted hace referencia a un 70% solamente. Trato de explicarlo resumidamente. El presupuesto universitario se compone de dos grandes ítems. Sí. Uno es pago de salarios. Ajá. Y lo otro es gasto de funcionamiento. Dentro de la denominación de gasto de funcionamiento se engloban todos los gastos e inversiones que la universidad hace para cumplir con sus funciones. Paga la luz, hace mantenimiento de sus edificios, sí, compra mobiliario, investiga y todo el resto de los gastos. Vuelvo a decir que no es pago de salarios. Esa partida, que estaba congelada a valores de enero del 2023, ayer se ha transferido la cuota de marzo con una actualización del 70%. Está bien. Y la ministra ha anunciado hace 3 días atrás, o ha propuesto una nueva actualización en la cuota de mayo de otro 70%. Y en el día de ayer nos han convocado a una reunión el día 30 de abril para charlar sobre esta propuesta y hacer una evaluación integral de la situación presupuestaria. Así que bienvenido sea esta convocatoria al diálogo y bienvenido sea el cambio también de actitud del gobierno. No pasamos de no entendemos de qué están hablando, no hay de financiamiento alguno. ¿Habló? Hola. Sí, no, te habíamos perdido. Ahora te recuperamos, dale. Y la búsqueda de legitimar lo que es un reclamo visible y justo en el marco de problemas que adoctrinan, el problema es que no existen auditorías, todas cosas que son falaces, a este reconocimiento de la situación y esta propuesta concreta de actualización. Así que bienvenido sea el cambio de actitud y bienvenido sea el llamado al diálogo. Sí, me parece bárbaro este entendimiento, más allá que a lo mejor la intención era frenar la marcha, cosa que no ocurre, y que a partir de ahí después el gobierno no cambie en una bravuconada, porque no pudo frenar la marcha y tira todo por la borda, ¿no? ¿Qué porcentaje del presupuesto está destinado a sueldo, Pablo? Bueno, en términos históricos, de eso depende de cada universidad. Sí, por eso, pero promedio más o menos. En términos históricos, el promedio es una relación de 90-10, 90% está destinado a pago de salarios tanto de docentes más no docentes, y el 10% a gasto de funcionamiento. Lo cierto es que en los últimos años la partida de salarios se va actualizando en el marco de la paritaria, claro, que es responsabilidad del gobierno nacional, y los gastos de funcionamiento han quedado congelados, con lo cual hoy estamos en una situación compleja en la que algunas universidades esa relación está llegando a 95% pago de salarios, aumentado la masa total de pago de salarios y 5% gasto de funcionamiento. Bueno, esto debería actualizarse, gasto de funcionamiento, para volver al histórico de 90-10. Pablo, teniendo en cuenta que la universidad es autárquica, que el gobierno no puede inmiscuirse respecto a lo que hace con el dinero, más allá que lo recibe por parte del presupuesto, el cuestionamiento, la molestia que puede tener el gobierno es por saber si realmente todos los que van trabajan y si no hay un exceso de personal en cada una de las universidades. Puede pasar por ahí porque aparentemente es un común denominador en esta ideología del gobierno de una reestructuración del Estado, y a partir de ahí de los que no trabajan
se despiden y cuando queremos acordar hay entidades que se cierran sin relevamiento previo. Lo cierto es que las universidades rendimos cuenta todo el tiempo. Digo, tenemos auditoría de la Auditoría General de la Nación. Y una auditoría interna también tienen, ¿no? Bueno, al igual que el Estado Nacional, que tiene un órgano interno que es la CIGEN, que planifica y proyecta las auditorías en cada uno de los ministerios, dentro del cogobierno de las universidades tenemos sistemas de auditoría interna, se debe presentar la previsión del presupuesto del proyectado a nuestros consejos superiores. Además, todo el tiempo estamos rindiéndole los fondos de asignación específica al propio Ministerio de Capital Humano. Por ejemplo, lo que planteabas, nuestro pago de salarios, la nómina de docentes y no docentes de las universidades están cargados en el sistema informático del Ministerio y es la base desde la cual el Ministerio gira los fondos para pagar esos salarios, con lo cual ahí hay un registro claro que tiene el propio Ministerio, las autoridades universitarias de rango de secretario para arriba hasta llegar al rector. Obviamente tenemos la obligación de presentarnos para declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Digo, varios mecanismos en los que las universidades rendimos cuenta todo el tiempo, así que ojalá se puedan mejorar. Digo, si hay esquemas en los que puedan ser más transparente todavía el uso de los fondos públicos y utilizando nuevas tecnologías, podemos hacer que la sociedad conozca de manera directa en qué se gasta, en qué se invierte en las universidades. Bienvenido sea. Pablo, sabemos que dentro del gobierno tienen muchos desacuerdos que transforman, no digo en una interna sí, pero en cuestionamientos con pensamientos totalmente distintos, funcionarios que llegan y antes de llegar ya se están yendo. ¿Cuál es la relación que tienen con el subsecretario de Políticas Universitarias? Hablamos de Alejandro Álvarez, que tiene diferencias con Sandra Petovelo, y me parece que es alguien más instigador, que trata de dividir y no de sumar y aunar criterios para zanjar los conflictos. Bueno, claramente hasta acá no ha sido bueno el diálogo, ¿no? Uno lo puede ver en las expresiones públicas que el funcionario del área ha tenido. Ciertamente a mí no me gustaría meterme en hacer diferencias en términos de las actitudes de los funcionarios, porque creo que el gobierno en definitiva habla por sus actos de gestión, pero lo cierto es que la historia del sistema universitario marca una historia de diálogo permanente entre el sistema y las autoridades que están a cargo del área de políticas universitarias. Aún en el disenso, ¿no? Aún, obviamente, en el marco de posturas que pueden ser distintas. Y ciertamente, en estos momentos, bueno, parece muy difícil ese diálogo, ese intercambio de opiniones. Pablo, cuando se habla de arancelar en algún momento a aquellos estudiantes extranjeros que ingresen a la universidad, tengo entendido que el que tiene DNI argentino tiene que ingresar, no se lo pueden prohibir. ¿Cómo es esa situación? Porque es algo que también se ha planteado, no sé si de ahora, pero hace un tiempo, pero creo que en este momento, con esta política que tiene este gobierno, es algo que se ha reafirmado en una mesa de discusión. ¿Esto es así o fueron versiones solamente? No, creo que es un tema que hay que debatirlo. Lo primero es poner en contexto, ¿no? Sí. Este es un tema que se vuelve significativo en algunas carreras en particular, en algunas facultades en particular. Quiero decir, el global de los estudiantes extranjeros en el sistema universitario argentino, por lo menos en el sistema universitario público, no llega al 5% de la matrícula de nuestros estudiantes. Vuelvo a decir, en algunas carreras no llega al 1%, sí se vuelve significativo, en algunas carreras en particular, caso medicina, de algunas universidades del país, donde ronda o llega al 20%
de la matrícula. Lo segundo, poniendo el problema en su plano de resolución como política pública, si la decisión fuera pensar en un arancel para extranjeros, lo cierto es que para inscribirse en la Universidad Nacional hay que tener DNI argentino, no hay otra forma. La Universidad Nacional no inscribe con pasaporte o DNI de otro país. ¿Cuáles son las dos condiciones por las que un extranjero puede tener DNI argentino? Bueno, una es si se nacionalizó, si eligió ser ciudadano de nuestro país y hizo los trámites y Cancillería le otorgó esa ciudadanía, ahí pasó a ser ciudadano argentino, digo, con todas, obviamente, los derechos y obligaciones que marca nuestra Constitución Nacional. La segunda instancia es si solicitó tener DNI argentino en el marco de una residencia permanente. Bueno, si eso es así, vuelvo a decir, está bien el debate de si tiene que, si se podría pensar en un aporte a si accede a la educación superior. Lo primero que hay que modificar es algunas leyes que dan garantía de que quien tiene DNI argentino tiene los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, y obviamente el acceso a la educación superior de forma gratuita está normado por ley, así que habría que primero modificar esas leyes. De hecho, entiendo que en la ley base había un artículo para modificarlo. Quiero decir, hay una instancia previa a la universidad de debate de la gestión pública política para saldar este tema. Pablo, ya cerrando, agradeciéndole su tiempo, acá no se puede avisorar ni pensar un poquito más adelante porque a veces la certidumbre no nos acompaña, ¿no? Pero por estos últimos mensajes, lo que envió Sandra Petovelo, la posibilidad de volver a reunirse posteriormente a esta marcha, si eso se cumple, me parece que estamos en el camino correcto como para llegar a una solución necesaria para la educación universitaria en la Argentina. ¿Usted piensa de la misma manera? ¿Tiene esa idea? Esperemos que así sea, por lo menos tenemos esa esperanza y esa vocación, obviamente. Vuelvo a decir, hemos sido convocados para el día 30 y ahí estaremos los rectores escuchando cuál es la mirada del gobierno nacional. Lo último, 14:30, la Federación Universitaria Argentina, la Universitaria de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Medicina, Farmacia, Bioquímica, Ciencias Económicas, van a concentrar en Plaza Hussein, ¿no? Es así. Y ahí también creo que va a estar parte de la UCR, que se va a movilizar desde ahí a la Plaza de Mayo. Esa es la convocatoria particular de la Universidad de Buenos Aires, que va a salir de Plaza Hussein. La convocatoria de la marcha nacional es 15:30 horas en Plaza Congreso, y de ahí se marcha por Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo, donde se hace lectura del documento. La columna de la UBA, marcha de Plaza Hussein, se suma a la marcha federal en Plaza Congreso, y ahí marchamos todos juntos hasta Plaza de Mayo. Así que 15:30 en Plaza Congreso esperamos a todos los ciudadanos, a todas las familias de la Argentina para defender a la universidad pública. Que también se van a estar sumando cada uno desde su sede, por ejemplo, Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, rectores, trabajadores no docentes y estudiantes de universidades nacionales van a concentrar en el Palacio Sarmiento. A las 3 de la tarde, la CTA concentra desde Avenida de Mayo y Sáenz Peña y van a caminar desde ahí a Plaza de Mayo. Los piqueteros de la UTEP y el Partido Obrero concentran en Plaza del Congreso y caminan por Rivadavia a Plaza de Mayo, están a unas cuadras. Unión por la Patria, legisladores, diputados y dirigentes del espacio van a concentrar en el Congreso, y también los integrantes del Frente Renovador, Sergio Massa, que hace mucho tiempo que no aparece por ningún lado, dijo que va a estar acompañando, junto con la juventud del Frente Renovador, que van a estar concentrando en Perú y en Avenida de Mayo, y desde ahí parten hacia la Plaza de Mayo. Ojalá, Pablo, todo sea en orden, entender lo concreto, lo cierto y lo valedero de este reclamo, y que después el gobierno entiendan que no es con enemigos y a cachetazos donde se debe conducir y gobernar, sino lograr acuerdos más allá de diferencias a veces inzanjables, pero que se puedan poner a consideración sobre una mesa, y creo que en este caso, por lo menos desde el sector de desarrollo humano, me parece que se está en este camino. Ojalá
todo sea con tranquilidad, que se puedan manifestar y después se sienten a conversar, Pablo. Muchísimas gracias. Un abrazo grandote. Pablo Domenicini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Bueno, no sé